momento de recibir a nuestro hermano, nuestro amigo, con esta música tan pegajosa, tan bonita. ¡Ay, sí! ¡Espectacular! Que dice así. ¡Vamos, vamos! Y Roy, salvemos Puerto Rico. ¿Cómo dice este coro? ¡Vamos, cántalo! Ahí es que, vamos. Con la mano que, vamos. Ahí. Como un pueblo unido, Ahí. yo quiero contar contigo. Salvemos Puerto Rico. Puerto Rico. Vamos. Demostrando mi cariño, yo lo canto por los El hijos. gran Remy. Ah, qué chévere. Aleluya, qué bien. Eso nos pompea, eso es como con un impulso. Qué chévere. Oye, eso es mejor que 4 cafés de la mañana. Sí. Salvemos Puerto Rico. Muy buenos días, mi gente. Eso es. Familia querida, Puerto Rico querido. Nuestro terruño brincando, nuestra patria querida. ¡Qué lindo! Qué lindo es Isla nacer en del esta tierra. Cordero. Mire, Wow. nosotros hace muchos añitos atrás, hace como 5 años, déjame Ajá. hacer esta nota. Buenos días a la familia que nos sigue a través de las redes sociales. Les bendigo con toda bendición. Hace como 5 o 6 años tuve la oportunidad de ir a un seminario llamado Instituto Haggai. Ajá. Eso fue allá en Maui, Hawái. Tuve 30 días allí. ¡Wow! 30 días. Y fui a la playa una vez, ¿sabes? ¡Hawái! Un mes completo. Un mes. Wow. Bueno, Una las clases- vez a la playa. Una de las clases eran de lunes a sábado, las clases. Oh my God. Intenso, una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Y había un enorme mapa allí. Y había gente de Mongolia, gente de Laos, gente my de God. África. Yo nunca he visto 38 naciones juntas por un mes. ¡Wow! Y yo lo paraba frente al mapa y decía, tiene 3 segundos para identificar a Puerto Rico en el mapa. Mira, empezaban por allá, por Argentina, empezaban por allá y dice, no, mira, ese puntito que está ahí, esos 100 por 35, eso es nuestra isla querida Puerto Rico. lindo. Que mucho cosas buenas pasan en este país. Que sí, claro que que Tenemos que cosas resaltar estas hermosas. cosas buenas, de verdad. Definitivo. Y escuchando a mi amigo César Vázquez, en esa entrevista maravillosa, me quedé allá abajo en el estacionamiento, Ajá. escuchando la entrevista, relacionado al tema que voy a compartir hoy. Hoy es nuestro último viernes de mes y me gusta siempre en el último viernes de mes traer un tema dirigido a la pastoral, a ese Ok. ministerio pastoral, Ok. a estos hombres y mujeres que están dando la batalla día a día por un mejor país. Yo reconozco la aportación de todas las instituciones sin fines de lucro que este país trabajan, laboran, hacen un esfuerzo maravilloso. Forjando es uno de ellos. Hay tantos, cristianos y no cristianos, que aportan para el bienestar de nuestro país, que si no fuera por ellos, ¿dónde estaríamos hoy? Pero también por la iglesia. La iglesia, el aporte de la iglesia a este país. No hay dinero en Hacienda que pague la deuda que tiene el gobierno con la iglesia en todo lo que ha hecho, en todo el beneficio que ha traído a este país. Y escuchando la entrevista de mi amigo César Vázquez, quiero hablar a la pastoral. La pastoral tiene una dinámica interesante. En la pastoral tú tienes 2 opciones. Ok. 2 opciones. O tú pastoreas o caes bien. Ay. No hay otra. Interesante. ¿Está bien? O pastoreas o caes bien. Entonces yo he decidido pastorear. Tú cuando pastoreas no siempre caes bien. No siempre. Pero tienes una responsabilidad con el Dios que te llamó. Yes. Y el Dios que te llamó es mucho más significativo en mi vida que lo que pueden decir la gente que responde al llamado. Así que yo he decidido pastorear. Muy bien. Y comenzamos la semana pasada una serie Somos Uno en nuestra iglesia, hablando de la importancia de como iglesia ser uno. Esa oración que Jesús hizo en Juan 17, dice, tú y yo somos uno, Padre, y para que ellos sean uno en nosotros, y dice algo espectacular al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué lindo. O sea que en la unidad de la iglesia con Cristo, Ajá. esa unidad es lo que va a transmitir un mensaje de que el mundo va a creer. Entonces yo comencé esa serie y hablando esa postura que habrá César Vázquez, incluyendo la perspectiva de género, entre otras cosas, y yo le reto a cada pastor que asuma el rol de pastorear. No siempre va a caer bien. Hay gente que le va a decir, no, pero no asuma esa postura, no diga tal cosita, porque a lo mejor se van 10 de la iglesia, se va a ofender a aquel. No se pare ahí. No se pare ahí. O usted pastorea o cae bien. Pero las dos cosas no puede ser la misma vez. ¿Está bien? Y yo asumo mi responsabilidad, en el caso personal, no a nombre de la iglesia Casa del Padre, de hablar de mis posturas, de mis convicciones, de mis principios.
Y yo no puedo relegar esa responsabilidad. Eso me toca Claro, a mí. claro. A mí. Y yo apoyaré Proyecto Dignidad en todo el sentido de la palabra al candidato César Vázquez, y por primera vez en mi vida Ajá. voy a trabajar en un colegio. ¿Qué? En un colegio. Voluntario, como trabajan Funcionario todos. de colegio. Funcionario de colegio, así que se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wow, así que sí, se llama. funcionario de Wow. colegio. Allí ya hablé con el comisionado electoral, el licenciado García Resach. Hay un entrenamiento ya mismo por ahí Wow. en Zoom y estaré allí. Porque ese es mi aporte a la patria, no un partido Claro. como tal, en el sentido de una insignia, sino en el principio, mis valores, mis convicciones. Y yo quisiera que más pastores asumieran Pudiera. su postura y llevaran el mensaje a su iglesia, no de un partido, no cómo votar o cómo hacer la cruz, sino en el sentido de evaluar nuestros principios y valores y cómo están representados en los candidatos. Todavía no he visto uno, Wow. ¿verdad? Que me represente. Así que, Oiga, pastor, felicidades. De verdad que es Claro. un paso importante y, o sea, eso se llama liderato. así es. Y Sí. Puerto Rico Se paga necesita un líderes. precio, ¿verdad que Oh, sí? sí. Oye, Por lo De que vas a seguro. hacer. Es seguro. Y histórico. hay gente que a lo mejor no lo voy a ver más el domingo, aunque esto para mí no es nuevo. Lo he hablado con otros, lo he Sí, compartido sí, con sí, otros. sí. Pero es necesario asumir postura. O pastoreas o caes bien. Las dos cosas a la misma vez no se puede hacer. ¿Está bien? Retomando entonces, en este viernes de Ministerio Pastoral, yo quiero compartir un tema, el cual me apasiona tanto a la familia pastoral como a cada persona que ejerce un ministerio, y es el tema rompiendo las marcas del silencio en el ministerio pastoral. Bien. ¿Cómo podemos romper esas marcas que el silencio trae a nuestra vida, específicamente en nuestra vida pastoral? Mire, Fernando, yo te había dicho que yo trabajé en bomberos, ¿verdad? Sí. Entré al honroso cuerpo de bomberos en octubre de 1996. Ok. Y estando en la Academia de Bomberos, nos brindan esta película que yo lo había visto anteriormente. Recuerda que yo vengo de una familia donde el biombo y la sirena ha estado toda la vida. Ok. Sí, sí. Mi papá sí fue capitán de bomberos por 30 años. Mi hermano es jefe de bombero en Fort Buchanan. Mi hermano es policía y piloto de fura, entre otras cosas. Mi hermana es enfermera. Yo fui bombero. O sea que una sirena y un biombo en casa, eso es bien normal. Bien normal. Entonces, esta película llamada Backdraft, Sabdi no se acuerda porque no había nacido. 1991, ¿había nacido Sabdi? No había. Gracias, Sabdi. Esto no me ayuda, pero está bien. Backdraft, ¿recuerda esta película, Fernando? Yo tampoco había nacido. Tampoco había nacido, está bien. Los mentirosos no entran, pero está bien. En 1991 sale esta película llamada Backdraft. Ajá. Es una historia relacionada con bomberos, y el backdraft es una situación interesante, que es cuando el fuego consume todo el oxígeno que hay dentro de una habitación y de repente se rompe una puerta o una ventana o una apertura y entra oxígeno y ocurre una explosión. Ok. ¡Boom! Ok. De momento. ¿Verdad? Eso se llama un backdraft. Es que en esta habitación, por ejemplo, en este estudio, se consumió todo el oxígeno y el fuego lo que está esperando es un poquito de una apertura. ¿Por dónde? ¿Por dónde salgo? ¡Boom! Y alguien que abre una puerta, alguien que rompe una ventana, o la misma persona que está adentro, por su desesperación, rompe una ventana, ahí el fuego sale, o la llama sale y se acabó. Es una explosión hacia afuera, ¿verdad? Así que eso es el backdraft. Yo quiero traerlo al entorno de nuestra vida pastoral. ¿Cómo yo puedo romper las marcas del silencio en la vida pastoral? Hay una porción escritural que conocemos mucho de memoria, diría yo, y es el Salmo 32, verso 3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo quiero hacer una aclaración o profundizar un poquito en el término envejecieron, porque no es que a los huesos le salen canas. Ese no es el contexto que el salmista está expresando. Envejecieron. Envejecieron significa abatido, desanimado o cansado. Entonces, vamos a releerlo entonces. Mientras yo callé, se abatió mi alma. Estaba desanimado y mi cuerpo se sentía cansado en mi gemir todo el día. Así que hay unas marcas del silencio en el ministerio pastoral que tenemos que romper. Entiéndase que esa marca que está en nuestra vida, producto del silencio,
nosotros tenemos la responsabilidad de romper. Yo puedo desde adentro, de ese lugar donde el fuego consumió todo, tomar una piedra y romper esa ventana para que salga. ¿Está bien? Y una de esas marcas es el desánimo. El desánimo es parte del ministerio pastoral. ¿Te has sentido desanimada alguna vez, Moraima? Muchísimas veces. Porque tú Muchísimas. pastoreas más personas que yo. Sí. A miles de personas. Sí, no soy pastora de una iglesia, pero pastoreo Claro. a gente que está en la calle, pastoreo Exacto. estudiantes, pastoreo participantes de hogares. Y el desánimo es parte de. Sí, claro. Y uno tiene sus días high, sus días lows. Y es Sí. parte del proceso. El detalle, yo no estoy negando la realidad del desánimo. Claro. Lo que no quiero es permitir con esta enseñanza que vivamos encerrados en eso. Ajá, ¿Verdad? Así que el desánimo es parte de esas marcas del silencio que llega a nuestra vida pastoral. La soledad es parte del ministerio pastoral. Sí. Yo tengo un refrán que digo donde quiera que voy, y es que está prohibido llorar solo. Qué lindo. Esta semana le escribí también a un pastor amigo que publicó en sus redes, José Luis Navajo, que su esposa se encontraba enferma y dice, no te puedo prestar mi hombro para llorar, pero sí te puedo prestar mi oído. En confianza, aquí estamos. Gracias por tu mensaje, Luis. Gracias por tu apoyo. En España, en Puerto Rico. Está prohibido llorar solo. Y en el ministerio pastoral la soledad es perenne, es bastante repetitiva, ¿verdad? Y como ¿Recuerdas uno- el anuncio La soledad duele, la el hombre soledad, del siglo? ese ¿Recuerdas ese hombre Vente. me casó. ¿Te casó a ti? Mario Rivera Méndez. Wow. El doctor Mario Rivera Méndez. El hombre del siglo XX es un hombre Es un solo, hombre solo. y la soledad duele. Duele. ¿Estamos hablando de Bárbara? Barbarán Rosler. Allí me casé yo con Mario Rivera Méndez. Wow. Noviembre 18, cumplimos 25 años ahora, Ya el próximo mes, en noviembre. ¡Wow! Qué Así, el padre de la teoterapia, Ajá. es Mario Rivera Méndez, un hombre brillante, primer latino que se gradúa de Fuller Seminary. Qué bien. Así que la soledad es parte del proceso, pero tenemos que entender que está prohibido llorar solo. ¿Está bien? Y dentro del ministerio pastoral hay marcas que vienen a nuestra vida que provocan ese silencio y nos encerramos en ese cuarto y nos quedamos allí y el fuego consumió el oxígeno. Es interesante, en un término un poquito más técnico del fuego, el ser humano para vivir necesita 21% de oxígeno. El fuego puede bajar hasta 16%. O sea que aún con menos oxígeno de lo normal, todavía el fuego está presente. Pero en el caso del backdraft que expliqué ahorita, es que el fuego consumió todo el oxígeno y está asfixiándose, está desesperado de buscar por dónde salgo. Ajá. Esa soledad también en el ministerio pastoral nos hace sentir muchas veces así. ¿Por dónde salgo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me desahogo? ¿Con quién yo puedo llorar? Es que aquí yo puedo confiar. Y siempre hay uno. Siempre hay una persona que usted puede confiar. Siempre va a haber en el ministerio pastoral. Y yo sé que tal vez has hablado con personas que te fallaron. Has hablado con personas que publicaron. Has hablado con personas que traicionaron tu lealtad en el sentido de la confidencialidad. Pero siempre va a haber uno. Busca ese una persona que te acompañe en el proceso. Tercero, mira a ver si se identifican con esta marca. A ver. Esta no es muy común, se llama la traición. No es muy común, fíjate, no. Mira, la traición son esas heridas que se causan rápido, Ajá. pero toman años en sanar. Años. Qué cosa. Pero se causan al momento. En segundos. En segundo, la gente no sabe el efecto que tiene una traición en el ministerio pastoral. Hay un estudio que habla sobre la infidelidad en el matrimonio y habla que cuando los dos se ponen de acuerdo en trabajar esa restauración de infidelidad, puede tomar entre 9 meses a 2 años si ambos quieren restaurar la confianza en el matrimonio. Eso es en la vida matrimonial. Ahora, en la vida pastoral, cuando hay una traición y una de las personas que traicionó no tiene el mínimo deseo de restaurar la relación, puede tomar años. Esa herida, muchas veces, aunque esté cerrada, está ahí, es una cicatriz y nos afecta. O sea, yo tengo cicatrices en mi cuerpo que son el resultado, muchas de ellas, yo diría la mayoría, Herida. de mi terquedad, de mi desobediencia. Mami me dijo, no te trepes ahí,
y uno se trepa ahí, ¿verdad? Y en la vida pastoral, en el ejercicio del ministerio pastoral, llegan traiciones a nuestra vida que uno no las pidió. O sea, yo no entré en el ministerio pastoral diciendo, ¡ay, qué bueno! Estoy loco por experimentar mi primera traición. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Por favor, el primero, que estoy ready para eso. Mire, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ay, Señor, líbrame de. Ay, guárdame. Dios mío, que nadie me meta una puñalada en la espalda, que nadie me falle. Pero ¿cuánto puede levantar sus manos y decir como que eso es imposible? Es parte de. Así que la traición es otra de esas marcas de silencio que hay que romper. Por último, para entrar en la herramienta poderosa, es la frustración. Hay una data que dice que el efecto del ministerio en la familia pastoral, sea positivo o negativo, está ligado a la satisfacción del pastor en el ministerio. O sea, mientras más satisfacción haya del pastor en la vida ministerial, mejor está su familia. Mientras más frustración hay, eso repercute también en su familia. O sea que sea positivo o sea negativo, cómo yo me siento en el ministerio va a repercutir en mi vida familiar. Así que la frustración es parte de esos silencios que hay que romper. Quiero entrar entonces por último para terminar en cuál es la herramienta para romper esas marcas del silencio. A ver. Santiago capítulo 5 verso 16 nos ofrece la herramienta. Fíjense que dije la herramienta, no las herramientas. La herramienta poderosa que rompe las marcas del silencio en la vida pastoral. Confiésense los pecados los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Confesar significa sacar del punto de origen. Ese es el significado de la palabra confesar. Poderoso. Cuando yo confieso, mi confesión llega a un lugar que solo Dios y yo podemos llegar. Nadie va a llegar allí si yo no quiero. Fíjate que tú le puedes preguntar a alguien, ¿qué te pasa? No, es que tengo un catarro. ¿Sabe que tiene cáncer? Pero dice que tiene catarro. No, que tengo una tosecita. No, tiene un enfisema pulmonar. Pero es más fácil decir, tengo una tos. La confesión es llegar al punto de origen. Ahí solo llega Dios contigo. Nadie más puede llegar allí. Así que la confesión tiene un poder sobrenatural. La confesión libera el sentimiento que te está asfixiando. La confesión es como esa piedra en la ventana. Yo rompo la ventana y sale. ¿Qué va a salir? Todo en la explosión de frustración, de soledad, lo que sea, pero que salga. Que salga. Así que libera el sentimiento. También te ayuda a identificar las causas de tu sentimiento. Cuando yo confieso, con mi confesión viene acompañada la causa del sentimiento. ¿Sabes por qué rompí la ventana? Porque me estoy asfixiando. ¿Y por qué te estás asfixiando? Por esto y esto. Viene la causa del sentimiento. En el ambiente de la ciencia del incendio hay una cosa que se llama el V-Factor. Como V, el V-Factor. Y en todo incendio que se produce normalmente por cortocircuito o por eléctrico, se pinta en la pared una V. Una V. Y la persona que yo tomé ese curso de investigación criminal de incendio, cuando va a la investigación, dice, ese es el punto de origen. Wow. Ese es el punto. Ahí empezó. Ahí empezó. ¿Por qué? Porque mira la V pintada en la pared. Se llama el V-Factor. O sea, siempre va a haber una Normalmente, okay. en fuegos que son lentos, en fuegos que comenzaron con un cortocircuito, Okay. no que echaste gasolina en la casa, Sí, ¿ves? sí. Entonces, dice, ese es el punto de origen. Entonces, cuando yo confieso, yo digo, ese es mi V-Factor. Ese es mi sentimiento. Es que tengo un hermano que me tiene la vida agria. Es que yo tengo un líder que no me deja feliz. Es que yo tengo este sentimiento. Es que la presión económica me tiene mal. Y cuando yo confieso, identifico el sentimiento. Y tercero y último, inicia el proceso de la restauración y de la sanidad. Fíjese que la explosión es una vez. Yo rompo la ventana, sale todo lo que va a salir, salen las causas de la explosión y luego es a recoger, a limpiar. No a pegar lo que se No, rompió. a botar, A botar. a restaurar, Así a mismo. sanar. Si hay que mudarse, se muda. Si hay que remodelar, se remodela. Hacerlo Pero otra se vez. inicia un proceso. Hacerlo otra vez. Hacerlo otra vez. Sí, sí. Para muchos en la vida pastoral es, ¿qué aprendí de eso? Ok, no vuelvo atrás.
Para otro es, restauré tal cosa. Gracias a Dios por la reconciliación. Y yo quiero preguntarte a ti, pastora, esa confesión que tú tienes hoy guardada en tu corazón, ¿qué tú necesitas para llegar a ese punto de origen? Qué lindo. La confesión es poderosa, poderosa. Y yo espero que hoy tú puedas encontrar ese amigo, ese compañero, Amén. esa amiga, esa compañera de ministerio, que pueda ayudarte en el proceso de que tú puedas llegar a tu punto de origen. Dios te va a llevar de tu mano, de su mano. Él te va a acompañar en el proceso. Va a llegar al punto de origen que te está asfixiando. Vas a tirar la piedra, romper la ventana. Va a haber un efecto, sí. Vas a identificar tus sentimientos, pero inicia un proceso de restauración y de sanidad. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Aunque pienses que no hay un punto de partida, un punto de comienzo, sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo Siempre hay una causa. Hay que Siempre identificarla. hay que identificarla. Hermosa palabra, Fernán. Claro que sí. Y este domingo, Casa del Padre. Así estamos de vuelta en lo presencial. El domingo a las 5 de la tarde continuamos con la serie Somos Uno. Vamos a hablar de nuestra plataforma como iglesia, nuestro reglamento, el cual habla puntos claros, contundentes, que habla en favor de la familia. El domingo a las 5 tiene que ir a la página de Casa del Padre para que vea el link de Eventbrite y se pueda registrar. Esta mañana quedaban como 20 y pico de espacios, así que regístrese para que no se quede fuera. Y para invitación, tanto el ministerio de Luis y Cintia, puede escribir a Agenda Pastores Roy, ROIG, @gmail.com, o llamar a nuestra oficina 787-998-7770. Salvemos Puerto Rico. Arriba, Excelente. qué bueno. Gracias, pastor. Para Bendiciones. servirle. Buenísimo, buenísimo.